2598, contacte Centro Motorino 24. DACA 524, tráfico a las 10 millas rumbo eco, Cessna Airbus 320, 330. Así me mantenga 360 nivel, régimen 1500 o mayor hasta nivelar. Correcto, 7 Víctor Eco, desciende 10, 2500, ahora 3026 altímetro. Contacto, radar. Olvidamos algo muy importante y en lo cual quiero enfatizar en esta noche. Me refiero a la resurrección de Jesucristo. Como que también tendríamos que celebrarlo y celebrarlo en serio, porque sin la resurrección nosotros no tenemos nada. La muerte de Cristo sería totalmente en vano. Pero la resurrección de Jesús nos da la posibilidad y la esperanza de resucitar nosotros en el día postrero. Así que habría mucho que celebrar en ese sentido. Hoy quisiera reflexionar un poquito sobre la resurrección de los muertos, o más Cristo. Y para entender un poquito la resurrección de Jesucristo en un contexto actual, o contextualizar dicha resurrección, habría que pensar en dos palabras clave según el Evangelio de Marcos: la tumba y la piedra, porque Marcos nos habla de las mujeres yendo al sepulcro y encontrando la tumba con la piedra removida. Primero habría que pensar en la tumba. Las tumbas en Israel eran de dos tipos. La primera era para los pobres, que era prácticamente una tumba comunitaria, donde todos los cuerpos eran depositados de todos los muertos en un solo lugar, como una fosa común. Pero Jesús tuvo la bendición, y proféticamente un hombre llamado José de Arimatea, que era rico, le cedió una tumba para ricos, que eran un lugar específico donde se tenía una piedra, un nicho, un hueco, y ahí se metían los cuerpos de todos los familiares. Al pasar del tiempo, por hacer específicos, después de un año, se removía la piedra y se sacaban los huesos, que era lo único que quedaba, porque se había consumido el cuerpo, y se metían en un osario para poder hacer uso también, y el osario se lo llevaban, y después volvía a quedar el nicho vacío para el uso de otra persona o familiar. En el caso de Jesús, es depositado en una tumba que tiene precisamente estas características, con una piedra grande, es un nicho un poco profundo y un lugar a donde ahí se puede meter varios cuerpos. Era una tumba en donde solamente se estaba estrenando con Jesús. Se depositó ahí su cuerpo y él ahí permaneció 3 días y 3 noches, según Mateo. Hoy en día estamos viviendo, contextualmente hablando, un momento difícil que todos ustedes ya conocen, experimentando lo que se conoce como la cuarentena. Se le llama cuarentena porque es un tiempo en donde originalmente 40 días uno quedaba recluido en algún lugar, fuera un hospital o una casa, no salir para mientras no contagiar o no tener peligro de contagio de una plaga. Y como la plaga más fuerte, una de las más fuertes en la Edad Media, se sucedió, esa plaga que provocó la muerte de millones, tenía que pasar 40 días para que fuera seguro ya estar libre de la misma, y por eso se denominó cuarentena. Ese término es debido a esa plaga que requería, en el caso de ese virus, de 40 días para asegurar que ya no estuviera dicho virus en la persona.
Hoy no son 40 días los que se necesitan, sabemos que son 14, 15, pero estamos también en un periodo de confinamiento que también se le ha llamado cuarentena, es decir, esto de cuarentena ya se volvió un término genérico para una reclusión o un periodo o un mantenerse en aislamiento. Esa es la idea. Es un estado, un periodo o un lugar a donde uno mantiene el aislamiento. Y esa cuarentena nos recuerda los 40 días de Jesús en el desierto. El 40 de hecho es un número que también aquí coincide con la Biblia, porque el 40 es muy importante para la Biblia, es un número teológico, simbólico, que representa un periodo completo, un periodo de prueba, un periodo especial. 40 días Jesús estuvo en el desierto, en una etapa difícil. Nosotros estamos en una etapa difícil, estamos atravesando el desierto, estamos en esa cuarentena como Jesús estuvo en la cuarentena. Parece que hasta estamos viviendo ese momento, pero después de esa cuarentena Jesús se encontró con todo un ministerio, mucho que hacer. Y el pueblo de Israel después de 40 años se encontró con la tierra prometida, y también tierra prometida, y tuvo mucho que hacer. Leche y miel, pero también responsabilidad y trabajo. Así que habría que preguntarse cuál es la misión que nos corresponde después de la cuarentena, que Dios tiene preparado para nosotros y hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestra misión? Cristo de alguna manera estuvo también en cuarentena en la tumba, estuvo aislado, estuvo ahí recluido, aunque él ya estaba muerto. Experimentó ese tiempo de alguna manera en la misma muerte, dentro de la tumba, como nosotros en una cuarentena. Si alguien sabe de cuarentenas es Jesús, en términos actuales, si cabe decirlo de esa forma. Entonces él puede entender perfectamente esto del COVID-19, la reclusión, el aislamiento y el tiempo de muerte, la prueba, pero viene algo mejor. No es algo fácil, ni es luego, pero viene algo mejor. En el caso de Jesús vino la resurrección. Al decir esto, no niego la importancia de estar en cuarentena durante un tiempo tan desastroso y en donde necesitamos mantener nuestra sana distancia. Pero al mismo tiempo enfatizo las luchas de las personas que viven sus cuarentenas de manera crítica, porque al estar en sus casas no tienen dinero, no hacen dinero, no generan recursos y en algunas familias viven la violencia y viven la violencia fuerte. Incluso habría que pensar si nosotros nos sentimos aburridos o ya sofocados por estar dentro de una casa, lo que viven otras personas que no tienen una casa como la nuestra, porque nosotros tenemos una casa donde Dios mediante nosotros tenemos baño, tenemos unas cama, quizá 2 recámaras mínimo, comida, televisión, un lugar donde estar, familia. Pero ¿qué me dicen de aquellas personas que viven en un cuarto hacinados y son 8? Que viven en la pobreza total, con escasez o 0 agua, un techo de lámina, y tienen que vivir la cuarentena. No es lo mismo. Y nosotros a veces nos quejamos. Independientemente de eso, Jesús está con nosotros en la cuarentena, así como Él atravesó por la tumba. Así que la tumba se convierte en la morada de cuarentena de Cristo. Pero también esto nos trae esperanza a las personas que estamos en este tiempo, en ese periodo. ¿Y saben por qué? Porque es un periodo que no es permanente, no es para siempre. Tiene un límite, tiene un tiempo. Y a Jesús
se le llegó su tiempo. Y fueron 3 días. 3 días que después de esos se superó el poder de la muerte con el poder de la vida. Llegó la resurrección de Jesucristo y que obligó a mantener la vida en este cosmos. Por lo tanto, el mensaje de esta semana es que la catástrofe del COVID-19 en el mundo se superará. Para nosotros los cristianos, desde el poder resucitador de Jesucristo, el dador de la vida. El jabón y el cloro para derrotar al virus está en la fe y las vidas de todos sus discípulos, en su entrega por Jesús y por su prójimo. Como es el caso de muchos doctores y enfermeras, para que finalmente esto nos traiga nueva vida, nos traiga una nueva humanidad. Y la otra palabra que me interesa explicar es la palabra piedra, que tiene teológicamente significados que no quisiera ahorita detenerme en ellos, pero sí quiero hablar un poquito, por lo menos, de uno. En mi visita a Jerusalén, me di cuenta que Jerusalén está prácticamente construida sobre piedra, construida con piedras, edificada sobre las piedras. Las piedras vienen a formar lo más importante y el diseño de la ciudad, sobre todo de la ciudad antigua. Y no se digan las tumbas, hasta los cementerios que hay ahí están llenos de piedras. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, como yo indicaba, la tumba para personas de mayores recursos era con una piedra grande que cerraba toda posibilidad para que alguien accesara al lugar, para proteger al cuerpo, para que no se lo robaran, para que no entraran animales y se lo comieran o lo profanaran, para que nadie también pudiera profanar el cadáver, etc. Entonces se tapaba, y por cuestiones de salud. Ahora estamos viendo un tiempo de muerte. Han sellado y han puesto una piedra aparentemente gigante en nuestro mundo con este virus. Está muy difícil quitarla, así como era muy difícil que 1 o 2 personas la quitaran. Hoy quitar este virus es de verdad todo una proeza. Estamos esperando precisamente en alguien más para que esto suceda, pero todos participamos. Para rodar la piedra lejos de la entrada de una tumba se necesitaban al menos 2 personas, dependiendo del tamaño de la tumba, debido a su peso. Pero generalmente eran más de 2 personas. Y hay que comprender que la piedra en la entrada de la tumba impedía que los de adentro salieran y los de afuera entraran, obviamente. Por lo tanto, la piedra restringe y limita el movimiento de los individuos respecto a la tumba. La pregunta que se hicieron las mujeres fue: ¿quién va a rodar la piedra por nosotras? Aunque se estaban preparando para ver a Cristo, que estaba aislado en la tumba, al mismo tiempo eran conscientes del obstáculo que no les permitiría entrar. Y sí, era una piedra grande. Pero para su asombro, cuando llegaron a la tumba, la piedra estaba retirada de la entrada y Jesús ya no estaba allí adentro. Dios movió la piedra. Desde un punto de vista teológico, esa piedra representa en el texto bíblico la ley, el pacto antiguo, que tuvo que ser de alguna manera removido para que hubiera vida, porque estaba muerto la relación entre su pueblo y Dios. Ahora, esa piedra es todo obstáculo, todo aquello que nos obstaculiza nuestra relación con Dios, todo aquello que obstaculiza la vida, todo aquello que impide la resurrección, que impide la vida. Y solamente hay alguien que puede mover esa piedra, y ese es Dios. El poder de la resurrección podría superar el obstáculo de la cuarentena que restringe el movimiento. La piedra puede ser el simbolismo de los obstáculos causados por el desastroso COVID-19,
Ha restringido la vida misma, pero la fuerza de la resurrección tiene el vigor para romper los obstáculos que restringen la vida y su progreso. En nuestra celebración de esta semana, de la cena y el día de ayer sábado, de la resurrección, podemos recibir la esperanza que nunca decepciona, sino que nos fortalece para luchar la buena batalla, para combatir al COVID-19. Que esta esperanza, hermanos, se mantenga dentro de nosotros, hasta que veamos la catástrofe desvanecerse. La piedra se va a mover. Déjenme hacer ese contraste de dos mensajes que parecieran en conflicto, opuestos. El coronavirus nos ha mostrado las limitaciones de la humanidad. La resurrección nos ha mostrado el amor ilimitado de Dios. El coronavirus nos ha mostrado la impotencia del hombre. La resurrección nos ha mostrado la omnipotencia de Dios. El coronavirus nos ha mostrado el pecado de la humanidad. La resurrección nos ha mostrado la liberación del hombre. El coronavirus nos ha mostrado la muerte. La resurrección nos muestra la vida. El coronavirus nos ha mostrado el miedo y la resurrección nos muestra el amor. El coronavirus ha traído la desesperanza y la pandemia al mundo, mientras que la resurrección ha traído esperanza y salvación al mundo. El coronavirus nos ha recluido en nuestras casas y la resurrección le sigue diciendo al mundo y anunciando que somos libres y la luz ha llegado. Marcos 16:6 dice: Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. El cristiano no ve en el sepulcro al Señor, ve en el sepulcro la victoria que proclama la victoria del amor. Un vacío que proclama la derrota definitiva de todo aquello que provoca muerte. Esa sepultura representa la discriminación, la guerra, la enfermedad. Es una muerte que no tiene futuro, una muerte que está destinada a morir. La vida nueva ya la tenemos todos nosotros por el bautismo. Esa vida nueva vence al sepulcro vacío, va más allá y cree que el amor es la fuerza que vence al universo, cree que el amor lo puede todo. Ya no tengamos miedo. Él ha resucitado y nosotros también vamos a resucitar. Que Dios les bendiga.